Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos la revisión de las noticias acá en el canal 24 Horas. Se lo hemos estado comentando en nuestros informativos. Comenzó a regir ya en nuestro país la ley corta de ISAPRES que obliga a las aseguradoras a ajustar todos los planes de salud al 7% de la remuneración de los afiliados. Queremos conversar sobre esto, por supuesto, cómo va a afectar a quienes todavía permanecen en el sistema. Estamos junto al superintendente de salud, Víctor Torres. Primero que nada, superintendente, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También te habla 9 factores, ya le voy a preguntar por aquello, pero demos una mirada, si usted quiere, global de lo que es el sistema hoy día. ¿Cuántas personas hoy día en Chile todavía están en ISAPRES? Le digo todavía porque se entiende que es un número que ha ido decreciendo conforme pasan los años. Bueno, efectivamente ha ido disminuyendo. Teníamos un poco más de 2.700.000 en el último informe que hemos emitido. Hoy día bajó eso. Están en el borde alrededor de 2.680.000 personas usuarias del sistema ISAPRES. O sea, si lo tuviéramos que llevar a porcentaje, esta relación 80-20 que había, 80% en FONASA, 20% en ISAPRES, hoy día, ¿en qué rango estaría más o menos? No, ese está en rango entre el 15 y el 17% de la población y que ha ido disminuyendo sobre todo el año pasado y después del 2022, donde se vieron las alzas más grandes de las ISAPRES en el último tiempo, digamos. Ya, vamos a la aplicación de la ley corta que comenzó a regir el 1 ahora. ¿Esto significa que van a subir los planes? Bueno, lo que ocurre es que hay dos partes de la ley corta que se van a implementar. La primera, a partir del 1 de septiembre, que lo que hace son dos cosas. Primero, aplicar la instrucción principal de la Corte Suprema, que es la aplicación de la tabla de factores única de la superintendencia a todos los planes, ¿ya? Hasta antes de esto existían más de 42.000 planes con más de 1.000 tablas de factores distintas. Hoy día se genera esto, ¿y cuál es el efecto? Algunos planes tendrían que aumentar su precio, sin embargo la Corte dice se mantiene. Y aquellos que bajan de precio, ellos van a bajar, pero además son esos planes los que van a recibir después devolución, porque sobre ellos se calcula la deuda que se cobró en exceso durante todo este tiempo. Ya, pero perdón, es que se supone que aquí se van a reajustar hasta el 7% de la cotización. Es que una parte es la tabla de factores, la tabla única de factores. Y la otra parte tiene que ver con lo que planteó la ley corta, que es que todos aquellos planes que estaban por debajo del 7% llegaran al 7% efectivo. ¿Qué quiere decir esto? A uno le descuentan el 7%. Sí. Si tengo un plan que vale menos, esa diferencia generaba excedente y la gente lo utilizaba para comprar medicamentos, etcétera, o eventualmente para que lo devolvieran a la vuelta de un año en efectivo. O sea, esa plata hoy día va toda para la ISAPRES. Hoy día esa plata lo que hace, en vez de generar excedente, es que se tiene que traducir en beneficios complementarios que mejoren el plan que tienen las personas. O sea, si yo tengo, para decirlo más claro, si yo tengo un plan que es más barato que el 7% mío, ese plan hoy día mi 7% va a ir todo a la ISAPRES, pero la ISAPRES me tiene que de alguna manera compensar porque ya no hay excedentes. ¿Cómo me puede compensar? ¿Qué beneficios adicionales podría tener? Hay beneficios que tienen que ver con coberturas, por ejemplo, que no están dentro de tu plan complementario. Voy a dar un ejemplo. Cobertura dental. Muchos de los planes no tienen cobertura dental y te pueden agregar cobertura dental. Cobertura en medicamentos. Muchos planes no lo tienen, te pueden adicionar cobertura en medicamentos. Y así una serie de otros elementos que lo importante es que la gente observe que sean pertinentes. ¿Por qué digo pertinentes? Porque podrían ofertarte una cobertura, no sé, en un lugar alejado de donde tú vives y evidentemente eso no sirve. Si ocurriera, la gente tiene el derecho a reclamar en la superintendencia para que nosotros podamos observar y ver si es que se tiene que corregir esa situación. Este término de los excedentes tiene que ser informado, tendría que haber sido informado, uno tenía un plazo o tiene todavía un plazo para precisamente llegar a esta instancia con ISAPRES y decir, ¿sabe qué? Mira, que hay una diferencia importante, ¿qué beneficios me va a dar y cómo los voy a satisfacer? Y si no estoy de acuerdo, ir a la superintendencia o ese plazo ya se venció. No, hoy día lo que se venció fue el plazo de que las ISAPRES le informaran a las personas. Ya hasta el 30 de agosto las ISAPRES tenían que dar esa información. Ahora la gente tiene la posibilidad de decidir hasta 6 meses después de implementado esto, si se mantiene, si se cambia o no. La ISAPRES ya dio una opción en esa carta, o dio más de una opción, para poder continuar con su plan, más los beneficios adicionales, o eventualmente cambiarse de plan si es que no le gusta, digamos, esta situación. Ahora, habitualmente lo que más conviene a las personas es mantener su plan y adicionarle algunos beneficios, ¿ya? Porque sobre todo aquellos que ya se les descontaba el 7%, hoy día se les tiene que seguir descontando ese mismo 7% y el excedente transformarse en beneficio. Ahora, superintendente, la tendencia de las ISAPRES es ir perdiendo afiliados, no es ir ganando afiliados. Y uno podría legítimamente preguntarse, hoy día hay 7 actores, ¿no? Sí. 7 actores, 7 ISAPRES en el fondo. Algunas integradas con clínicas, otras no.
¿Es viable el sistema a largo plazo si se va disminuyendo el universo de personas que están en las ISAPRES o esas personas que son cada vez menos van a tener que pagar planes más caros precisamente para darle viabilidad al sistema? ¿Qué pasa y cuál es el punto de inflexión, si usted quiere? Mira, ¿O esto es una demanda elástica que se puede estirar hasta el infinito? No, es bien interesante esa pregunta porque responde o nos permite analizar en realidad el problema incluso antes de la situación actual de las sentencias de la Corte. En la medida en que el sistema se encarece desde el punto de vista, por ejemplo, del uso o de los precios que se generan en los prestadores, esto se traspasaba todo al precio de los planes. Ha aumentado el valor de los planes y ha significado una salida significativa de personas, más de 600.000 personas en los últimos 24 meses del año pasado, fue lo que nosotros calculamos en el pic mayor de salida. Esa fue la fuga mayor, 600.000 personas en 2 años. En 2 años. Entonces, y mucha de esa gente, o la gran mayoría, se fue finalmente a FONASA y tomó seguros complementarios. En la medida en que el sistema siga siendo o teniendo este comportamiento inflacionario, o sea, de alza sostenida, claramente la fuga va a ser mayor, porque las personas no tienen necesariamente los recursos para pagar un plan tan caro. De allí que una vez estabilizado el sistema, con esta ley corta, que lo único que hace es permitir que se mantenga la viabilidad del sistema para poder cumplir la sentencia de la Corte, yo creo que hay que dar una discusión más de fondo, más estructural, para ver qué modelo es el que queremos tener en el país y de qué forma se hace mucho más eficiente. Si no, claramente el sistema privado va a tener insostenibilidad en el tiempo. Para ponerlo en términos gráficos, este es un sistema que está en la UTI y finalmente esta ley corta lo que hace es darle algo de viabilidad. Claro, lo que le da a esta ley corta es la posibilidad de generar viabilidad en el entendido que tiene que cumplir una sentencia que generaba efectos que eran realmente importantes, o sea, que nos iban a significar que muchas de ellas cayeran en insolvencia. Entonces, para evitar eso, significa que hay que incorporar más recursos y los únicos recursos que tienen o los ingresos que pueden tener la ISAPRE es a través de las cotizaciones. Se lo pregunto porque las mismas ISAPRES reportan pérdidas por más de 70.000 millones de pesos, 77.000 millones de pesos. Naturalmente uno dice menos afiliados, la judicialización del sistema, pérdidas que son millonarias, algunas que han dado más de una campanada de alerta de estar en quiebra. ¿Es viable o no es viable el sistema? Y si el sistema no es viable, ¿cuánto impacta esto en la salud pública, en FONASA? Sí. Porque evidentemente la gran parte de las personas que está yendo de la ISAPRE no es que se quede sin cobertura, se van a FONASA. Bueno, efectivamente, una de las cosas que planteé yo al principio es que el efecto de los fallos de la Corte, en promedio, disminuían los ingresos en un 20%. Uno de los efectos más importantes se ha vivido desde diciembre, donde se implementa ya el fallo del GES. A todos nos bajó el precio porque la Corte fijó las primas según cuál era la realidad de cada ISAPRE. Eso significó entonces que se generara nuevamente una pérdida que en 6 meses se acumula en el orden de los 80.000 millones de pesos. Pero hoy día la medida que permite poder generar un 7% real, digamos, y no generar estos excedentes, más el elemento de la tabla de factores que va a generar una baja, ese neteo en varias ISAPRES va a disminuir esta pérdida, va a permitir poder estabilizar, pero también la segunda parte de la ley corta que establece esta prima adicional que se va a cobrar ya desde octubre en adelante, evidentemente va a permitir poder generar un mejor escenario para darle sostenibilidad a la ISAPRE y no afectar la continuidad de las prestaciones, que eso es lo que más nos preocupa. Ahora, superintendente, todavía está la aplicación, naturalmente, del otro fallo de la Corte Suprema que obliga a la ISAPRE a volver a la tabla única de factores del 2019. Y eso, ¿cuándo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿En qué plazo se va a pagar? Es una cuestión que está todavía abierta. Así es, como decíamos delante, esta primera parte es aplicación de la tabla de factores y llevar los planes que estaban por debajo del 7% al 7%. La segunda parte es lo que se está evaluando hoy día, los planes de pago y ajuste. ¿Qué significa? Que las ISAPRES presentaron planes que ya evaluó la comisión o el Consejo Consultivo que se armó para este efecto y con esto ellos van a decir, esta es la manera en que nosotros vamos a pagar a las personas que les debemos y además este es el cálculo de la prima que nosotros consideramos que se requiere para mantener una pregunta al respecto. viabilidad. ¿Hay consenso, hay una cifra sobre la cual hoy día se pueda trabajar fehacientemente? ¿Este es el monto de la plata que le deben las ISAPRES a los afiliados producto del cobro de la tabla de factores? Ahora que terminemos de evaluar los planes de pago, vamos a tener la cifra exacta, porque las ISAPRES por ley tenían la obligación de generar este cálculo, porque nosotros habíamos dado cifras estimativas, sí. ¿No? 1.200 millones de dólares, creo que fue desde la última, 400 ¿no? Algunas en el Senado hasta los 1.200 que había señalado usted. Sí. Es bien curioso, perdón, porque en algunos casos hablábamos de una cifra que era 3 veces menor de la que dan ustedes. Nosotros sostuvimos, digamos, los 1.200. Final, sí, en orden de magnitud, que esa era la cantidad. Obviamente podía tener una variación cuando tú ya haces el cálculo preciso. Creemos que el orden de magnitud va a ser similar al que nosotros planteamos
Por lo tanto, eso lo vamos a saber ya una vez que se aprueben los planes de pago. Y ahí las ISAPRES van a tener que decir de qué manera, cumpliendo lo que estableció la ley, van a devolverle eso a las personas que les adeudan, que no es la totalidad de la cartera. Ahora, 1.200 millones de dólares, que es plata que tienen que poner las ISAPRES de alguna manera, sea con dinero, sea con prestaciones, sea con algún instrumento. Si le sumamos los 77.000 millones de pesos que están perdiendo producto del anterior fallo, uno diría, bueno, la quiebra del sistema no es una ficción, es una cuestión que puede ser bien plausible. Bueno, esa fue la razón de ser de la creación de la ley corta. Si nosotros hubiésemos aplicado el fallo sin la modificación de la ley corta, efectivamente lo que tú planteas habría sido una situación que hubiese permanecido en el tiempo. La menor cantidad de ingresos más el pago de la deuda iban a generar obviamente una diferencia de déficit sustantivo que además iba a ser permanente. Sí. Ese es el mayor problema. Entonces, como esta ley va a permitir generar esta prima adicional, claramente eso va a generar una compensación en los ingresos, así como haber llevado o ajustado los planes a un 7% de cotización obligatoria real. Ahora, superintendente, suponiendo que la cifra sea en torno a la que dan ustedes como superintendencia, 1.200 millones de dólares, hay un plazo de 10 años para restablecer estos fondos de alguna manera a los afiliados. ¿En qué modalidades se está trabajando la eventualidad de reposición de esta plata? Porque es plata que la ISAPRE le debe a los afiliados. Sí, finalmente quedó en 13 años a los menores de 65. 13 años ¿ya? A los menores de 65, a los mayores de 65 en 5 años y a los mayores de 80 en 2 años. Esa fue la norma que estableció la Cámara. Finalmente hizo una diferenciación por grupo etario, entendiendo que las personas de más edad requerían un plazo menor para poder recibir estos recursos, indistintamente que además, si quedara algún remanente, eso es heredable. O sea, perdón, existe la posibilidad naturalmente de una persona por sobre los 80 años pueda fallecer antes que pase el plazo de los 13 o los 5, en este caso 2 años. Si no se paga, si no se repone el total de la deuda de la ISAPRE con ese afiliado, esa plata queda para sus herederos. Así es. Sea en la modalidad de dinero, sea en la modalidad de prestaciones, sea en cualquier modalidad. Lo que pasa es que va por la vía de los excedentes, pero los excedentes a la vuelta de un año uno los puede retirar en efectivo. Dinero. Perfecto. Entonces, este dinero que se tiene que devolver, 13 años para los menores de 65, 5 y 2, esos son los plazos, ¿no? Así es. Ok. ¿En qué modalidades se puede hacer? Excedente es la modalidad que estableció la Corte en su sentencia, por lo tanto tú puedes utilizar, tal cual como hoy día se utilizan los excedentes, este monto, que va a estar disponibilizado seguramente de manera anual. Te van a decir, mira, tú tienes tal edad, por lo tanto la proyección tuya en 13 años va a ser... Por decir, tienes esto. 1 millón de pesos, le vamos a pagar, no tengo idea, 100.000 pesos durante 13 años... Por darte un ejemplo, o puede ser diferenciado, 50, 70, 80, de manera creciente, porque vas a tener la mayor concentración de devolución primero en las personas mayores de 80 años y mayores de 65. ¿Y eso lo determina la ISAPRE o es de común acuerdo? Ellos presentan porque la ley estableció fundamentalmente la priorización sobre estos grupos etarios. El punto que nosotros exigimos es que no fuera cero los primeros años para los menores de 65, porque si no íbamos a tener, hay un problema de que no se hubiese empezado la devolución en este grupo etario. Entonces había que equilibrar y las ISAPRES presentaron en eso distintas alternativas. Entonces puede ser, por la vía de excedente, o eventualmente la ISAPRE puede negociar con la persona la devolución anticipada. Eso significa que te ofrece pagar todo en efectivo, pero eso aplicaría una tasa de descuento que ha establecido la ley cuánto es, para que no sea una tasa de descuento arbitraria. ¿Y cuál es esa tasa de descuento? La tasa tiene que ver con la tasa máxima convencional, ¿no? De interés máximo convencional. En realidad se utiliza como un símil, porque esto no corresponde, digamos, al uso habitual, pero era el único elemento objetivo que teníamos para poder establecer una tasa de descuento que no fuera de mercado, no fuera arbitraria. Superintendente, en una mirada un poco más global, si uno ve lo que está pasando naturalmente con estos dos sistemas que conviven en nuestro país, FONASA e ISAPRE, es obvio que el peso se lo está llevando FONASA, tanto por el volumen de la población como por modalidades donde la misma población que estaba antes en ISAPRE hoy día va a FONASA y con este bono de libre elección finalmente se sigue atendiendo en clínicas. ¿Puede soportar FONASA una fuga masiva todavía continua como la que está ocurriendo con las ISAPRE? Es decir, ¿puede terminar el 90% de la población en FONASA hoy día? Bueno, la ley corta se puso en el caso primero de absorber a aquellas personas que ya se fueron del sistema ISAPRE, que tienen por una conducta habitual atenderse en el sistema privado. Entonces el problema que se genera es que cuando llegan a FONASA, la modalidad de libre elección otorga menores coberturas que las ISAPRE. Mucha gente de esa ha tomado seguros complementarios, pero el problema es que cuando tú tomas seguros individuales, obviamente tu riesgo puede significar que te cobren más caro o que te limiten las coberturas o eventualmente que no te acepten, ¿no? Sobre todo cuando uno llega a una edad determinada. Como FONASA va a poder licitar grupos mayores, ese riesgo se va a compartir.
Por lo tanto, tú vas a acceder a mejores precios, mejores coberturas y eventualmente no vas a tener problemas con la preexistencia. Perdón, finalmente estos seguros complementarios terminan haciendo la misma labor que la ISAPRE, que termina siendo un seguro complementario de salud. Lo que hacen finalmente es complementar en la cobertura que hoy día tiene FONASA, agregando obviamente una cotización adicional para poder utilizar el sistema privado. ¿Y sigue siendo eso más rentable que tener un plan de una ISAPRE? ¿Estar en FONASA y tener que pagar un plan, un seguro complementario? Eso lo vamos a saber cuando se implemente la modalidad de cobertura complementaria, porque va a depender mucho. Pero la modalidad de hoy día, mucha gente se ha sistema. ido a FONASA y contrata un plan. Sí, y hay gente que le conviene porque tiene una tasa de uso baja. Sobre todo la gente que no usa mucho el sistema es la que prefiere tener un 7% aportado en FONASA y contratar un seguro complementario. Ahora, ¿estamos en la antesala del término de la ISAPRE, diría usted, o el sistema es viable? Si usted tuviera que dar una mirada al estado hoy día de las ISAPRE, a los anuncios, le insisto, de quiebra que han hecho varias de ellas, algunos rumores incluso se han extendido sobre algunas de las clínicas más prestigiosas del país y naturalmente no es tan buen negocio toda vez que no están entrando actores nuevos hace rato. Sí. No, la verdad es que... Salvo caso aislado, así. Sí, es verdad. Ahora, el sistema es un sistema que requiere modificaciones, ¿ya? Esta ley lo que hizo fue estabilizar la situación coyuntural, pero si no hay modificaciones sustantivas, evidentemente se puede transformar en un modelo insostenible, por lo que conversábamos recién. Terminan encareciéndose tanto los planes que hay fuga y eso también genera un problema de sostenibilidad del sistema. Entonces, lo que el gobierno ha comprometido a propósito de la misma ley corta es ingresar un proyecto de ley en octubre para empezar a discutir ya cambios mucho más sustantivos al sistema. Vamos a ver cuál va a ser el resultado de eso. Bueno, es parte naturalmente de las preocupaciones que tiene la población. Y ese proyecto que va a ingresar el Ejecutivo en octubre, superintendente, contempla la posibilidad que nunca se ha descartado del todo de que haya un actor público en el mundo de las ISAPRES para de alguna manera ser, no sé si referente o regulador del mercado, pero un punto de referencia al menos, como lo es, por ejemplo, o como lo debería ser Banco Estado en relación a la banca tradicional. O sea, lo que pasa es que hay dos modelos en general que están en pugna hoy día o en disputa en general y hace tiempo en Chile, ¿no? Uno, el multiseguro, que es donde tú tienes varios actores privados que compiten, digamos, para poder ofertar de mejor forma algunos planes, o eventualmente ir a un seguro único público con seguros complementarios privados. O sea, ahí tú manejas el primer piso o el primer piso público y el segundo piso privado. Esa discusión es una discusión bien de fondo, por lo menos ha sido bien sustantiva en los últimos años y nos ha permitido poder avanzar. Entonces, el gobierno, entiendo, está estudiando cuál va a ser la alternativa, si es que es una de estas dos, o si eventualmente va a ser algo un poco menor que permita cumplir con la eliminación, por ejemplo, de la preexistencia, de la discriminación por sexo y edad, etcétera, que es parte del compromiso que se asumió en esa discusión. Lo vamos a saber en octubre y yo ahí no puedo adelantar nada. Superintendente Víctor Torres, le quedamos las gracias por estar con nosotros, que tenga una buena jornada, muy amable. Muchas gracias, Iván.